Muy buenos días, soy el licenciado Noé de Luna Flores, secretario de capacitación del Instituto de la Judicatura, y doy la bienvenida a esta plática virtual con el tema el litigio digital, con la participación del licenciado Luis Francisco Torres González. Conduce el licenciado Juan Pablo Raigosa Treviño. El licenciado Luis Francisco Torres González es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con posgrado en Negocios Internacionales de la Escuela Libre de Derecho, y posee una maestría por la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Admitido además a la práctica de la abogacía por la División de Apelaciones de la Suprema Corte del Estado de Nueva York, miembro independiente del Consejo de Administración de Credit Club, Sociedad Financiera, y de su comité de auditoría, socio del despacho Torres Lindsay Abogados. Ha sido profesor de asignatura de Derecho Mercantil Internacional, Privado, de Derecho Comparado y Litigio Internacional. Es autor del libro Cooperación Procesal Internacional en Materia Comercial, así como coautor del libro El ABC de las Sociedades Mercantiles. Bienvenido, licenciado. Por su parte, el licenciado Juan Pablo Raigosa Treviño es licenciado en Derecho, también por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y actualmente es consejero de la Judicatura del Estado desde 2014 y preside las comisiones de administración, además de que forma parte de las comisiones de carrera judicial y modernización tecnológica del Comité Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral, y además preside el Comité de Servicios Transversales de la institución. Asimismo, es el representante del Consejo de la Judicatura en el órgano de gobierno y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Por último, cabe mencionar que trabajó durante 20 años en empresas y firmas de abogados, tanto en México como en Estados Unidos. Gracias, que tengan mucho éxito, y cedo la palabra a usted, señor consejero. Muchas gracias, licenciado Luna. Buenos días a todos los que nos acompañan por esta vía, y Luis, muy buenos días también para ti. Les quiero dar a todos la bienvenida. Gracias por la presentación. Y bueno, la intención es hacer de esta una sesión dinámica de preguntas, de respuestas, hablar de litigio digital con una persona que vive día a día y se ha topado con todos los cambios que se han venido implementando a raíz de la pandemia. Creo que todos a partir de marzo del año pasado hemos tenido que ir adecuándonos a las nuevas circunstancias. Pasó de forma demasiado repentina, la verdad no es algo que se haya podido planear, estructurar, anticipar o prever de ninguna manera, y pues tuvimos que reaccionar ante las circunstancias, ahora sí que a nuestro leal saber y entender, implementar medidas provisionales e irlas adecuando conforme nos íbamos dando cuenta que algunas eran mejores que otras, y digamos a prueba y error de alguna forma, ¿no? Y aunque gracias a Dios el Poder Judicial de Nuevo León ya tenía la infraestructura digital, ya tenía el Tribunal Virtual implementado, toda una plataforma digital para poder llevar juicios en línea, la verdad, pues todo esto se vino acelerando por la pandemia. Aunque estaba a disposición de los litigantes, muchos seguían prefiriendo hacer las cosas de la forma tradicional, ir al juzgado, presentar los documentos en físico, y esto vino a cambiar la forma de trabajar de muchos, ¿no? Y yo quisiera empezar esta sesión preguntándote, Luis, en tu caso, se modificó obviamente la frecuencia del uso del tribunal virtual y los asuntos que resolvías mediante la plataforma, pero esto, ¿cómo ha cambiado tu práctica, digamos, en tu día a día? Bueno, el cambio ha sido drástico. Ha sido un cambio para mejorar. Creo que con la pandemia como evento sin precedente se abrieron oportunidades que no sabíamos que existían y que nos vimos obligados a explotar estas herramientas tan útiles como es toda la plataforma digital que tiene el Poder Judicial del Estado. Antes, respondiendo a la pregunta, el Tribunal Virtual, yo en lo personal, que pertenezco a una generación que empecé a litigar en el año de 1997, que era todo de papel.
era hasta hace pocos años visitas a los juzgados, revisar el boletín judicial físicamente, y el tema del tribunal virtual era, digamos que una herramienta adicional de la cual nos podíamos valer como un plus, pero no era la herramienta primigenia, no era, digamos, el elemento a utilizar como recurso primario. Y el hecho de que esta pandemia nos haya obligado a despersonalizar cualquier contacto humano y de cualquier manera continuar en el ejercicio de la profesión fue todo un reto. Yo creo que para la generación a la que pertenezco, que es un poco híbrida, porque no soy millennial, pero tampoco soy de una generación de 50 años o más, que les ha costado un poco más de trabajo, pues ha sido todo un reto, pero ha sido pues una experiencia muy, muy favorable que nos abre las puertas para pues generar eficiencias impresionantes, de las cuales seguramente ahorita podemos hablar. Muy bien. ¿Cuáles, digamos, han sido los principales ajustes que has tenido que hacer en tu forma de llevar los asuntos, en tu interacción tanto con los clientes como con las autoridades? Si tuvieras así que pensar en las cosas que más han cambiado, ¿cuáles serían estas? Yo creo que lo más importante, como decía, se ha despersonalizado. El hecho de que tengamos que recurrir a plataformas digitales como Zoom, como Microsoft Teams, que es la plataforma que utiliza actualmente para las audiencias, pues no ha sido fácil, ha cambiado de una manera importante, y esa interacción pues ya no es tan personal. Esa interacción pues ha evitado las cosas buenas que ha causado. Ha evitado, por ejemplo, con los clientes que tengamos juntas en las cuales tiene uno que viajar, tiene que tomar aviones a diferentes ciudades del país y reunirse un par de horas y después tomar un avión de regreso, lo cual significa a veces pues desperdiciar 7, 8 horas de un día para poder atender una reunión de 1 hora, ¿no? Ahora con esta plataforma, con esta forma de trabajar, pues tenemos el beneficio de que atendemos a la hora que sea y donde estemos las reuniones, ¿no? Y es algo de celebrarse, porque implica el ahorro de muchos recursos de todo tipo, de tiempo, de dinero, de energía, inclusive de transporte. Y con las autoridades pues ha sido igual. Lógicamente creo que se ha ido de alguna manera adecuando, porque no nada más las autoridades judiciales han implementado esta forma de trabajar, las plataformas digitales. Y si bien ha sido un poquito más despacio, porque las dinámicas son diferentes, creo que la interacción personal ya no es un requisito indispensable para poder trabajar. Muy bien. ¿Tú crees que en algún momento tu práctica profesional va a ser como era antes de la pandemia, regresar a como era antes, o más bien debe de regresar, debiera regresar a como era antes? Yo creo que no. Yo creo que las circunstancias tendían a lo que tenemos actualmente de plataformas digitales. Y la pandemia lo que vino a hacer fue acelerar ese proceso. Y ya que estamos en él, no podemos ni debemos regresar a lo que estaba, porque no era eficiente. Y quisiera en algún momento tocar algunos ejemplos. Pero yo creo que debemos de aprovechar las ventajas que nos ofrece este sistema nuevo de trabajo para mejorar, para ser más eficientes con las autoridades, para exigirle más a las autoridades y para que también nuestros clientes tengan la forma de estar mejor informados en tiempo real de lo que está pasando con sus negocios, con sus litigios. Y esta es la manera de hacerlo. Las plataformas digitales nos van a permitir que esto sea posible. Hablabas ahorita de citar algunos ejemplos. Bueno, te invito a compartirnos cuáles han sido, digamos, las buenas y las malas experiencias que has tenido en esta nueva era de litigio digital. Si pudieras a lo mejor compartirnos algunas de ellas.
Claro que sí, hay de las dos. Y aquí sí creo que me voy a casi de las malas partes. Adelante, de eso se trata. Bueno, yo creo que lo mejor que ha sucedido es el poder tener las audiencias virtuales, el acceder a la oportunidad de tener opciones electrónicas y también la posibilidad de evitarnos, cuando son necesarias, todo el tortuoso proceso de la obtención de certificaciones para otros procedimientos, ¿no? Prácticamente me refiero a copias certificadas de procedimientos. ¿Qué es lo que hace rico de esto? Las audiencias virtuales, estamos obligados a comparecer a la hora que está programada, sin duda. Antes, y esto es creo que lo que más puedo enfatizar de la mejora, antes las audiencias estaban programadas, digamos, a las 9 de la mañana y entre que se calificaban las posiciones o se tomaban las generales de los testigos, empezaban las audiencias a las 10 y cuarto, 10 y media. Entonces no había una, digamos, formalidad. Era una práctica que malamente se fue haciendo común, en la cual, pues, tanto abogados como autoridades, pues, estábamos sujetos a esas situaciones, ¿no? Con las audiencias, ahora en esta plataforma digital, pues vemos que las cosas son más rápidas. Ya cuando uno está en la audiencia, se ve obligado a estar sujeto a esa eficiencia, porque además las audiencias son grabadas. Entonces, si uno no hace un buen papel, queda grabado para la posteridad que hizo un mal ejercicio, ¿no? Otra de las cosas que creo es muy, muy importante es, ya no es necesario esperar eternamente la firma del juez o del secretario en el acta. En el momento en que termina la diligencia, ya se considera que terminó pues la sesión, el desahogo de la audiencia, ¿no? Entonces yo creo que lo más relevante de esta nueva forma de trabajar es que hay un respeto mutuo por el tiempo de los demás. Hay una objetividad extraordinaria en cuanto a que las partes ya nos vemos obligadas a actuar de forma muy, muy formal. Ya no existe la posibilidad, o está minimizada la posibilidad de cualquier situación anómala, de cualquier favoritismo, porque existe una buena relación con algún funcionario, o todo esto ya tiende a desaparecer, ¿no? La despersonalización de la función, en este caso, creo que es muy, muy positiva. ¿Qué otra de las cosas que creo que han venido a mejorar? La transparencia rigurosa que ahora existe con motivo de la implementación de estas plataformas. El hecho de que el expediente y todas sus implicaciones estén en una plataforma obliga a las partes a conducirse de una forma muy transparente y muy objetiva. No puede nuevamente perderse el expediente en un limbo entre el juzgado y el archivo. Hablando de experiencias prácticas que nos sucedían todos los días. A veces, aunque estuviera 3 pisos abajo el archivo único, pues no aparecía el expediente. Ahora ya no va a pasar eso. No va a ser necesario nuevamente promover un incidente de reposición de autos, porque los autos ahí están, y están accesibles y consultables en tiempo real en el momento en que sea necesario. Ya no es ni siquiera un requisito acudir al juzgado y hacer una fila y molestar al archivista, porque ya lo podemos consultar desde cualquier terminal que tenga acceso a internet en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y esto es algo que no tiene precedentes y es de celebrarse. Otra de las cosas que son buenas. Te voy a interrumpir muy rápidamente ahí, Luis. Ahorita que comentas eso, sí. esa herramienta que ya se tenía de poder consultar un expediente desde cualquier punto del mundo, las 24 horas, ¿qué crees tú que ha sido la diferencia entre la hora y el antes? ¿Por qué ahora lo ven como una ventaja y antes algunos compañeros tuyos lo veían como algo a lo que nunca se iban a animar a formar parte de? O sea, siempre decían, yo me voy a ir por la forma tradicional. Yo sé que en cierta forma fue, ahora sí, porque no hubo otra alternativa, ¿verdad?
pero qué impresionante cómo en un año pasa a ser algo lo ven como una gran ventaja cuando esa ventaja existe desde hace ya bastantes años, al menos aquí en Nuevo León. Pues como decía, es un choque cultural, es un choque generacional. Yo mismo me considero una persona con pocas aptitudes para la tecnología, que de cualquier manera he estado adaptándome poco a poco a esta nueva plataforma, pero es un tema de choque cultural. Es muy difícil, salvo casos extraordinarios, que los abogados puedan adaptarse de forma tan sencilla a un cambio estructural como es el mudar de un método tradicional a un método de plataforma digital. Yo creo que es más que nada eso. Antes lo veíamos como un plus, como una herramienta de millennials, ¿no? Es que yo también les decía mucho a los pasantes, es que ustedes están acostumbrados a abrir su computadora y ver los acuerdos judiciales en su pantalla. Yo, hablando aquí como persona ya mayor, les decía, yo me tenía que fletar el boletín judicial todos los días, ir a comprarlo a las 9 de la mañana y estarlo revisando en un café, acuerdo por acuerdo, juzgado por juzgado. Y esto no tenía por qué ya continuar. ¿Sí? Y los criticaba mucho por eso. Y ahora me veo haciéndolo y veo desde esta posición que existen muchas cosas que se pueden hacer, inclusive mejor. Insisto, hay muchas eficiencias que se pueden lograr a través del uso óptimo de estas plataformas. Y el Poder Judicial del Estado, tengo la fortuna de litigar en otros estados, entre ellos Ciudad de México, Jalisco, Baja California, Tlaxcala, y es sin ánimo de ser peyorativo, creo que están otros estados en una situación muy, muy lejana al estatus actual de las plataformas en el estado de Nuevo León. Es de celebrarse que nuestro Poder Judicial solamente cerró un mes, que utilizó para adaptarse a las circunstancias nuevas. Mientras hubo estados, inclusive el propio Poder Judicial Federal, se tardaron muchísimo tiempo en tomar, digamos, las circunstancias tal como venían. El Poder Judicial de Jalisco, por ejemplo, tardó meses cerrado, sin capacidad de poder atender. Y aún hoy en día, al presentar una promoción, tiene que ser de forma física y se tardan entre 8 y 10 días en acordarla. Y obtener una cita para hablar de un expediente al interior del juzgado son 5 días. Es verdaderamente frustrante. Y esa situación ya no se está dando en Nuevo León. No. Pero bueno, también como hay buenas prácticas, hay prácticas que son áreas de oportunidad que tienen que mejorar y que indudablemente existen los recursos y la capacidad del personal de adaptarse. Uno de ellos, por ejemplo, podría platicar la falta de comunicación entre justiciable y autoridades. La plataforma de acceso ahora a las autoridades es muy complicada. Me refiero al tema telefónico, ¿sí? Hay una imposibilidad de comunicarse de forma efectiva con cada juzgado, con cada funcionario. A veces uno tiene que hablar por teléfono y no contestan, o no hay una manera rápida de establecer comunicación con los funcionarios, o es por correo electrónico, pero el correo electrónico también genera un descontrol importante, porque si tienen 1,500 expedientes, imagínense 1,500 correos diferentes de diferentes remitentes. Es imposible que las autoridades puedan manejar esa cantidad de información. Eso hay que considerarlo y hay que entenderlo. Tengo algunas propuestas que igual pudiéramos enfocarlas al final de la plática, que me gustaría hacer como ideas, ¿no? Otra de las malas prácticas o de las prácticas que pudieran mejorarse es la falta de consistencia en los criterios entre tribunales. Por ejemplo, un juzgado puede citar a una audiencia y en el mismo acuerdo en el cual está señalando la fecha y hora para la celebración de la audiencia, copia la liga de la plataforma de Microsoft
Teams o de Zoom o la que sea. Y otros juzgados no. Otros lo que hacen es que tiene uno que llamar para efecto de informarse cuál va a ser esa liga. En el desahogo de pruebas, por ejemplo. Hay tribunales que no están tomando con agrado el hecho del desahogo de las pruebas testimoniales porque consideran que al estar el testigo en una locación externa, no ante la presencia judicial física, pues se puede prestar a ser aconsejado o a ser direccionada sus respuestas, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho más que ver con la práctica ética de la profesión que con el uso adecuado de las plataformas. Pero bueno, creo que sería bueno unificar los criterios entre tribunales, establecer una especie de acuerdo general en el cual se establezcan los lineamientos para el desahogo de estas probanzas. Otra muy importante, el trámite de oficios y el trámite de exhortos. Es un viacrucis la comunicación a veces entre los tribunales y la unidad de medios. Hay una especie de limbo, de un silencio de días en el que ni hablando a uno ni hablando al otro se puede resolver en dónde está una diligencia que realizó un actuario. Por ejemplo, hace unos días estábamos por celebrar una audiencia de remate y no había manera de que estuvieran los postores presentes. Y esa es una violación constitucional, ¿no? O, por ejemplo, la realización de un embargo en la cual es necesaria la presencia de la parte ejecutante para señalar bienes. No es un capricho del ejecutante el estar o no presente en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Es un requisito de la ley. Y el hecho de que no pueda accederse a contactar al actuario para que esa situación se dé, que es una hipótesis normativa, sin la cual la diligencia sería nula, pues implica un problema grave. Tenemos que tener la capacidad de comunicarnos de forma efectiva, autoridades y justiciables, para eliminar cualquier riesgo de violaciones procesales que puedan inclusive demorarse en resolverse hasta el juicio de amparo. El seguimiento de los expedientes vía telefónica. Como decía, al no existir una agenda, al no existir una certeza de a qué hora van a hablar, o pueden inclusive llegar a suceder casos en el que dos litigantes le están llamando al juzgado, están buscando al secretario para comentar un punto, y pues el secretario solamente es uno. No tiene forma de contestar dos llamadas a la vez. Entonces no hay manera de establecer con organización cómo esta comunicación pueda ser fluida. Pero bueno, pues en general las buenas y malas prácticas son producto de cómo se han dado las circunstancias, ¿no? Y que al final del día nos hemos ido tratando de adecuar lo mejor posible a estas circunstancias sin precedente, ¿no? Pero creo que todo esto tiene solución y en estas recomendaciones que al final voy a comentar, pues se las haré saber. Muchas gracias. Sí, definitivamente el tema del seguimiento de telefónica ha sido un problema también y de ninguna forma que sirva como justificación, pero al llegar todos estos cambios, todo recae al final del día en informática, ¿no? Entonces, a pesar de tener una infraestructura digital y tecnológica muy sólida, sí tuvimos que hacer muchísimos cambios, implementar muchas medidas emergentes y todas las áreas empezaron a solicitar cosas a informática para poder estar en el tema de mejorar estos servicios, incluyendo el tema telefónico que comentas que ha sido una de las cuestiones que más hemos recibido solicitudes de atender. Pero, por ejemplo, la pregunta que yo tenía era, en el caso de la comunicación entre los diferentes tribunales, la unidad de medios que comentabas ahorita, ¿tú sientes que esta comunicación sí se vio también afectada por la pandemia? O sea, es decir, esa crítica, porque hay cosas que siempre han sido, creo que siempre habrá oportunidad de mejorar las prácticas que tenemos, por más buenas que sean, pero en esa práctica en particular, ¿tú sí viste un cambio o un deterioro en esa comunicación a raíz de la nueva forma de trabajar?
La comunicación entre autoridades y justiciables, sí. Sí vi un deterioro, pero no es necesariamente malo. Es algo que tiene que adaptarse. ¿Y a qué me refiero con esto? La comunicación se volvió más lejana, más impersonal. Lo malo de esto es que los medios o canales de comunicación no han sido eficientes. Repito, es complicado comunicarse por correo electrónico, porque no siempre los ven, no siempre los contestan, y es muy complicado comunicarse por vía telefónica. Eso es la parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Que al hacerse impersonal y al tener que ser a través de una plataforma, se evitan el desarrollo de relaciones que pudieran considerarse cuestionables. Creo que eso es lo bueno. Esa es la parte positiva. De esto. Sí, yo justamente iba a preguntar que si, en tu opinión, el uso de plataformas electrónicas ayuda o perjudica al justiciable en la objetividad de las resoluciones judiciales. Yo creo que lo va a ayudar, porque al final del día lo que el juez va a ver es un expediente más. ¿Sí? Y al estar su decisión ya fundada, no solamente en la ley y en la motivación que está acompañada de toda resolución, sino también que existe evidencia gráfica, video grabada de todo el desarrollo del proceso judicial, eso implica que la autoridad tiene mejores recursos y mayores aptitudes para ver qué fue o de qué se trató todo el juicio, inclusive temas de comunicación, de lenguaje verbal. Al final del día, pues antes no se grababan las audiencias ni se grababa hasta el tono de voz de los testigos, de los deponentes, de los peritos. Y todos esos elementos que son de análisis humano, sobre todo en las presunciones, son cosas que antes no existían y que hoy le dan mejores argumentos al juez para llegar a una decisión apegada a derecho y que sea apegada a la justicia. Creo que esto es algo muy positivo. ¿Qué opinas, Luis, de la firma electrónica y qué ventajas le ves a su uso? Pues la firma electrónica nos evita la necesidad de todo lo que implica firmar un documento en físico, llevarlo al tribunal, oficialidad de partes, todo el proceso físico o material que tenía que seguirse antes. Y además evita la necesidad de la ratificación. Ya existe una certificación electrónica de que esa firma pertenece a la persona que dice ostentarla, como si fuera un acto de fe pública. Que al final del día estas certificaciones las otorgan organismos oficiales. Entonces creo que es algo que poco a poco puede adoptarse y debe irse adoptando, y pues nos va a evitar un montón de pasos y de procesos que hacían más lento y más demorado el proceso de administración de justicia. Es algo positivo. Muy bien. Bueno, nos mencionaste hace ratito algunos beneficios, algunas malas prácticas, incluso áreas de oportunidad en las prácticas actuales. Nos comentaste también que tenías ahí algunas sugerencias de cómo se podían mejorar o algunas inquietudes que pudieran implementarse. Quisiera si nos pudieras platicar un poquito sobre estas. Con muchísimo gusto. Me quiero referir a dos o tres cosas que son pues son las soluciones a los problemas que hemos estado experimentando. Por ejemplo, el servicio telefónico, ¿qué haría yo? Si yo estuviera en los zapatos del Poder Judicial, ¿qué haría? Instauraría un call center que sea efectivo. ¿Qué significa? Tener una unidad en la cual haya, 5, 10, 15 personas que tomen las llamadas y que las transfieran a los tribunales, a los titulares o a los funcionarios que están buscándose. ¿Sí? Es decir, que exista una entidad dedicada específicamente a esto. Esto haría mucho más fluido la comunicación.
Dos, en también búsqueda de que haya una comunicación objetiva y completamente transparente, al igual que lo hacen las instituciones financieras, bancos, casas de bolsa. Las llamadas, como dicen esas grabaciones, será grabada para efectos de satisfacción del cliente. Aquí no sería satisfacción del cliente, aquí sería para efectos de conocer o de mantener un récord de qué se trató la llamada, cuál fue la gestión que se estaba haciendo, cuál fue la duda que se estaba realizando, ¿no? Lo que se estaba llevando a cabo. ¿Qué asegura esto? Que las llamadas tengan un contenido estrictamente profesional y relativo al expediente. En mi experiencia, por ejemplo, en el litigio en los Estados Unidos, los litigantes no pueden reunirse con el titular, con el juez o con el magistrado en ausencia de su contraparte. No puede realizarse una reunión que no tenga a las dos o más partes presentes en el mismo espacio. Creo que esto es una buena práctica. En México, uno puede tener un alegato de oreja con un juez o con un magistrado sin que esté presente la contraparte. Y eso no necesariamente es lo mejor. Todo lo que tenga que ver con la razón, con los argumentos, debe de formar parte del expediente. Nada fuera de él. Esto ayuda a que exista la posibilidad de que las llamadas se reduzcan a temas que son estrictamente procesales y que exista una transparencia rigurosa, nuevamente, acerca del expediente. Y tercero, una agenda telefónica virtual. Existen plataformas en Google, por ejemplo, en la cual una persona puede ir apartando espacios de 5 o 10 minutos sin que su contraparte, en este caso el Poder Judicial, pueda bloquear o pueda tomar una llamada a ese mismo momento. Entonces, lo que haríamos sería bloquear pequeños espacios de 5 a 10 minutos máximo, en el cual el litigante que quiera tener una llamada con un secretario o con un juez pueda tener plena certeza de a qué hora va a ocurrir esto y de que no se le va a juntar con la llamada con otra persona. ¿Qué nos permite también? Que el funcionario va a tener oportunidad con antelación de ir por el expediente o de consultarlo y saber de qué se trata. ¿Sí? Esto es bien importante porque va a ser más eficiente la llamada y el litigante va a tener el tiempo limitado. Tienes 5, tienes 10 minutos, nada más. Entonces, tus argumentos tienen que ser puntuales y tienen que ser concretos. Y tu llamada debe de referirse estrictamente al tema que ocupa la llamada. Que pueden ser gestiones, que pueden ser, nuevamente, argumentos que pueden pues, tener relación con algún alegato, ¿no? Y evita, nuevamente, que exista comunicación informal entre funcionarios y justiciables. Actualmente existen múltiples plataformas, inclusive las redes sociales permiten la comunicación y es muy fácil tener un canal de comunicación extraoficial que pueda prestarse a conductas cuestionables entre justiciables y entre autoridades. Al tener esta plataforma única, el único, valga la redundancia, medio de comunicación será a través de la agenda telefónica virtual y de otro punto que voy a comentar ahí, que es un récord escrito. Respecto... Perdón, te interrumpo bien rápido, nomás regresando al tema de las llamadas telefónicas que comentas. Digo que creo que es una buena idea que vamos a tomar en cuenta, ¿no? El agendar estas llamadas, pero hoy por hoy entiendo que la problemática es lograr comunicarte. Una vez que logras comunicarte y todo, ¿cuál ha sido la atención que has recibido vía telefónica por parte del personal del Poder Judicial? Bueno, la atención ha sido buena. El tema es que las buenas intenciones en eso quedan. ¿Por qué? Digamos que la gestión que se quiere hacer es obtener un exhorto para emplazar un expediente en otro estado. Y se toma nota de ello
digamos que el funcionario hace lo propio, pero nuevamente se entrampa en este limbo en el cual los oficios no salen a tiempo, los exhortos se tardan porque las notificaciones no están hechas, lo que sea. Entonces, la comunicación, la atención ha sido buena. Los resultados no necesariamente han sido acompañados de una buena intención. Pero hay que tomar en cuenta que bajo las circunstancias los funcionarios están haciendo su mejor esfuerzo. Eso hay que reconocerlo. Y Nuevo León es el líder indiscutiblemente en la implementación y desarrollo de estas plataformas. La verdad es que en Nuevo León no tenemos de qué quejarnos, tenemos mucho por mejorar. Y eso es parte también de la actitud de los litigantes de adoptar, pues, y de educarnos también, ¿no? A poder aprovechar estas plataformas de forma efectiva. Claro. Yo antes creo que tienes ahí por ahí algunos también comentarios adicionales que ibas a hacer de otras áreas de oportunidad. Adelante. Pues más bien son recomendaciones. O recomendaciones o cambios a implementar, así es. Además de la plataforma del tribunal virtual que existe, yo agregaría un módulo en el cual van a acceder todos aquellos que tengan que participar en una audiencia, testigos, peritos, las partes, todos. Vamos a estar citados y vamos a acceder tal cual fuera un portal, y en ese portal vamos a poner: vengo a tal audiencia, de tal juicio, quiénes son las partes, y eso nos va a dar oportunidad de acceder a la plataforma de comunicación que es Microsoft Teams o Zoom, en la cual ya existe la liga para acceder. Pero antes de acceder a la liga, podrá existir una especie de video o de módulo en el cual se va a hacer el apercibimiento a las partes y a los participantes de conducirse con verdad y que se lean o que pueda uno escuchar, si no tiene la capacidad de leer, que pueda uno escuchar el apercibimiento de ley, ¿sí? Y una vez que haya escuchado o leído el apercibimiento, darle un clic diciendo: sí, lo escuché, sí, lo entendí, y adelante. Y ese será el requisito para acceder a la liga. Así, en el momento en que ocurre la audiencia, ya no es necesario tomar apercibimientos, ya nos podemos dedicar estrictamente al desahogo de la audiencia. Ya nos quitamos 10 o 15 minutos del desahogo, que son buenos para todos, ¿no? Otra cosa importante, pudiéramos, dentro de ese mismo módulo, registrar con antelación a la audiencia nuestras identificaciones, y al momento de que vaya a ocurrir la comparecencia, todos tenemos un teléfono con cámara o una computadora que tenga cámara, que esa cámara tenga acceso a tomar una foto del compareciente para que quede evidencia del cotejo entre la identificación y la presencia física de la persona que está por comparecer. Y esto ya queda registrado en el récord judicial, es parte del expediente judicial, y ya nos quitamos 15 minutos también, entre que, a ver, señores, enséñenos su identificación, y lo que hacemos es ponerlo así en la cámara. Ya no tendremos que hacer eso, ya estará pre-aprobado, ¿sí? Y nos evitamos muchos problemas y mucho tiempo que se va a desperdiciar. Y una última cosa, el uso de la firma electrónica, y otra cosa que yo le llamaría un chat o foro de conversación. Cada expediente tendrá un chat o foro de conversación en el cual los litigantes podrán comunicarse con la autoridad y decirle: oye, está pendiente tal oficio, está pendiente tal exhorto, lo encargamos desde tal día. Todo el mundo usamos un chat hoy en día y tenemos la facilidad de entender cómo funciona. Puede ser un chat, inclusive no sé si la plataforma WhatsApp empresarial permite adoptar esta modalidad,
en el cual pues desde el teléfono de uno pueda comunicarse, pero ese récord quede grabado en digamos, un récord judicial integral, más allá del expediente judicial. Entonces, ahí, ¿qué nos vamos a quitar? Que los secretarios ya no van a tener que ir a leer 500,000 correos, exageré, pero sí son muchos, para ver qué parte le pidió qué cosa de qué expediente. Entonces, si quiero yo saber como funcionario qué es lo que está pendiente de tal expediente, me voy al chat o foro de conversación de ese expediente y voy a ver qué es lo que falta. ¿Sí? Se me olvidó algo, se me pasó. Bueno, le doy para arriba, le muevo ahí a la conversación y ahí va a aparecer. Y ahí no hay de que se perdió, no hay de que se me olvidó. Ahí todo va a estar perfectamente ubicado. ¿Qué más? Todavía me falta. Haría una oficialía de partes virtual. ¿Qué significa esto? Todas las demandas, sin excepción, se van a presentar a través de esta plataforma. ¿Qué es lo que ello nos va a evitar? Como Poder Judicial, horarios hasta las 12 de la noche, energía eléctrica, guardias, horas extras de funcionarios y lo que es más importante, una oficialía que tenga un algoritmo en el cual el turno sea necesariamente controlado por ese algoritmo. Recuerdo hace algunos años que hubo una investigación al interior del Poder Judicial porque ciertos expedientes siempre caían en un juzgado y eso pues detonó una serie de cuestionamientos. Esto dejaría de ocurrir con una oficialía de partes virtual. ¿Qué más haría? Ahí te interrumpo más para comentar que, a raíz de esa investigación que se hizo, sí se tomaron medidas inclusive de institución de esos funcionarios y creemos que en la actualidad nos sentimos muy tranquilos que se lleva un muy buen control de que los expedientes se turnen de forma automática y que nadie pueda meter manos. Es algo que vigilamos de forma recurrente y constante para no volver a caer en esa situación, ¿verdad? Desgraciadamente, el factor humano, la intervención del factor humano, a veces malamente, porque debería ser al contrario, malamente implica la ocurrencia de situaciones irregulares. Pero qué bueno que se hayan tomado esas prácticas para asegurar que esto ya no ocurra. La implementación de esta oficialía pues, nos ayudaría inclusive a evitar todo el recibir los traslados, súbelos al otro día al juzgado, que los acuerden, de inmediato se turna en ese acto y se va al juzgado en segundos. No es necesario ningún trámite material, ni subir traslados, ni nada. Es más, con el tema de los famosos traslados, nos evitamos cientos de miles, si no por decir millones de hojas de papel que no son necesarias nunca más. ¿Sí? Ya todo va a estar respaldado en una plataforma, en un disco duro, en lo que llaman la nube, y eso nos va a permitir que sea una conciencia ecológica como Poder Judicial y también como partes litigantes, ¿no? Ese es, creo que, algo muy, muy, muy factible y bien sencillo de implementar. Un calendario judicial en línea. ¿Qué significa esto? Al igual que las llamadas, un calendario judicial en línea sería que públicamente se despliegue en una plataforma, en pantalla, cuáles son las audiencias que se tienen en cada tribunal y en qué momento, y esto no significa revelar los nombres de las partes cuando son audiencias de carácter reservado o cuando los expedientes están reservados por naturaleza. Significa simplemente que vamos a saber en qué momento va a ocurrir tales y cuáles audiencias. Es hacerlo transparente. Recurro nuevamente al término y al principio de la transparencia como parte de la administración de justicia para hacerlo más eficiente. Y orden en el archivo. Lo que nos tocó mucho estar en el piso 12 de Torre Meridiano, pese a que mejoró muchísimo, hay que reconocerlo. O sea, el tema del archivo único significaba también factor humano que hablaba de, pues el expediente no está,
está en el juzgado, ibas al juzgado y no estaba en el juzgado, entonces estaba en algún lugar del mundo, en el elevador tal vez, pero no estaba, ¿sí? Y eran filas y filas de gente y eran tiempos y eficiencias perdidas. Con un archivo electrónico de cada expediente, se acabó la necesidad de tener un archivo físico. Se acabó la necesidad de tener un espacio para guardar cientos de miles de hojas de papel en archivo muerto, que es un espacio que no necesariamente ya necesita el Poder Judicial, y pues implica la posibilidad de acceder a los expedientes de forma inmediata, en tiempo real, con toda la información que ellos tienen. Solamente haría falta implementarlo juzgado por juzgado, ¿no? Y de alguna manera una base de datos muy bien organizada. Y yo creo que, bueno, tenía por aquí alguna otra cosa, que era el ahorro de espacio y decirle adiós al archivo muerto. Creo que eso implicaría pues una aportación ecológica muy loable para el medio ambiente, ¿no? Y pues básicamente esas son las ideas en las que estuvimos trabajando varios miembros del despacho y su servidor. Muchas gracias. Pues definitivamente todas esas ideas sirven para enriquecer el trabajo que hemos venido haciendo. Yo creo que, ya tomé notas de alguna de ellas y luego te buscaré para aterrizar un poquito más algunas de esas ideas y ver la viabilidad de implementarlas, ¿no? Traemos también algunas ideas propias. Hemos estado trabajando a lo largo de estos meses en ir perfeccionando o mejorando la forma en la que estamos ofreciendo los servicios, y creemos que algunas de las necesidades, inquietudes o incluso áreas de oportunidad que se detectaban al inicio de esta pandemia ya han venido cubriéndose. Obviamente queda mucho camino por recorrer y siempre lo habrá, pero agradecemos mucho estas aportaciones adicionales. Yo quisiera terminar por cuestión de tiempo preguntándote si no hubiera existido la pandemia de 2020 que nos encerró y que paralizó al mundo, ¿en qué momento crees más bien que hubiéramos llegado al punto en el que estamos actualmente del uso de la tecnología? Porque para mí es inevitable que hubiéramos llegado a esto a lo mejor en 5, a lo mejor en 10 años. Esto simplemente aceleró ese proceso. En tu opinión, ¿cuándo hubiéramos llegado a este punto que estamos viviendo actualmente? Y obviamente, al haberlo llegado de forma ordenada y planeada, muchos de las pruebas y error que hemos estado viviendo y de las áreas de oportunidad que hoy comentas, a lo mejor no se hubieran vivido porque las hubiéramos ido implementado de forma gradual hasta llegar a este punto y no literalmente de la noche a la mañana tener que cambiar toda la forma de trabajar. Y mucho, como dices, esa mentalidad del abogado litigante que llevaba más años litigando. Obviamente los cambios siempre van a ser más sencillos a aplicar para la gente que va empezando, que lleva pocos años haciendo las cosas de una forma, y conforme pasan los años ya cambiar tanto temas de personalidad como de formas de trabajo se torna más complicado, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿cuándo hubiera llegado a este punto? Y si en tu opinión también, ya viendo todo esto en retrospectiva, el balance de estos últimos 14 meses es positivo y de qué forma. Bueno, son varias preguntas. La primera es, ¿cuándo hubiera ocurrido? Yo creo que naturalmente con el cambio generacional, a lo mejor en los siguientes 5 a 10 años, cuando la generación que ha tenido más acceso a tecnología, que nació con el concepto Internet y con el concepto teléfono celular como parte de su vida diaria, lo hubiera tomado como algo normal. Al haber ocurrido la pandemia, las generaciones que están en sus mejores años, por cierto, de conocimiento y de experiencia, pues tuvieron que adaptarse, o se han tenido que ir adaptando a adoptar esta nueva tecnología, y varios lo están haciendo muy bien. Creo que hubiera tomado naturalmente de 5 a 10 años, pero qué bueno que ocurrió ahora, porque esto se ayuda a que la administración de justicia, que es una garantía constitucional, sea mejor. Indudablemente creo que el Nuevo León es puntero en esto, inclusive por encima del Poder Judicial Federal. Y pues hay que continuar, tanto el foro,
litigantes como el Poder Judicial en constante comunicación para que este tipo de cosas mejoren y se vayan dando de una manera más natural, ¿no? La otra pregunta, perdóname, Juan Pablo, la segunda es, ¿me la puedes repetir? Sí, que si en tu opinión, ya viendo esto en retrospectiva, el balance que ha dejado toda esta situación es positivo o no, y por qué. Sin duda es positivo, sin duda es positivo. La humanidad tenemos la capacidad de adaptarnos a nuevos retos y creo que esta no fue la excepción. Y el balance ha sido positivo, indudablemente nos permite lograr mejor y de forma más organizada nuestras metas profesionales. Y ya el tema de estar en una oficina no es necesariamente un requisito indispensable, ¿no? Por ejemplo, esta conversación la estoy teniendo desde Jalisco, no estoy en Monterrey, y nos permite estar. Si no lo hubiera dicho, pues todo el mundo hubiera pensado que no era así. Entonces, estas flexibilidades, lejos de ser algo malo, creo que son puntos buenos. El saldo es muy, muy positivo. Pues Luis, agradezco mucho esta mañana y no sé si quisieras, antes de dar por concluida esta sesión, agregar algún punto adicional o dar algún comentario de cierre. Pues lo único que agregaría es que tratemos de, todos litigantes y Poder Judicial, de utilizar esta experiencia que ha sido la pandemia como una oportunidad de mejorar, de mantener una comunicación más cercana que nos permita ser más eficientes y ser más efectivos. Creo que vamos en ese camino, lo estamos haciendo muy bien, pero este tipo de comunicaciones o de conversaciones sin duda agrega en valor. Claro. Y pues hay que mantenerlas, ¿no? A lo mejor que no se reduzcan a una sola plática, no sé cuál sea la audiencia en este momento, pero indudablemente a todo el mundo le beneficia que la Administración de Justicia cumpla con los preceptos normativos que están consagrados en el 17 constitucional. Justicia pronta, expedita e imparcial. Y creo que vamos en ese camino. No, muchas gracias. Yo siempre lo he dicho que los comentarios de los usuarios siempre son los que nos ayudan a tomar decisiones y a ir midiendo el rumbo, porque nosotros podemos ver unas cosas, pero a final de cuentas, ustedes que son los que viven día a día y se topan con las áreas de oportunidad, las problemáticas, y de la misma forma nos reconocen las cosas que han salido bien, los comentarios son los más valiosos. Nosotros muchas veces nos podemos ciclar en lo mismo, o pensamos que las cosas están bien, o pensamos que las cosas están bien como están y no hay que mejorarlas. Y también, por otro lado, pues son muchos los temas que uno tiene que malabarear y hay que darles prioridad. Y como les dije al principio, te comentaba al principio de esta plática, el área de informática sí se vio sobrepasada, no por una falta de capacidad, todo lo contrario, tenemos un extraordinario equipo de informática, pero pues sí fueron muchas las solicitudes, muchos los cambios que tuvieron que hacerse, adecuaciones. Entonces, creo yo que con los comentarios como los que nos das esta mañana y los que hemos venido recibiendo se pueden construir cosas para el futuro muy positivas que van definitivamente a enriquecer al Poder Judicial de Nuevo León, la forma en la que se administra y se presta la justicia y el servicio que reciben cada uno de nuestros usuarios en el día a día. Así que muchas gracias por los comentarios y muy buenos días a todos. Agradezco otra vez tu participación, Luis, gracias por tu tiempo y pues con esto damos por concluido esta plática. Gracias por la oportunidad de platicar. Ha sido muy, muy gratificante poder compartir estas experiencias con el foro y con el Poder Judicial. Buenos días.